Si estás atravesando por una circunstancia difícil, primero aférrate a nuestro Señor Jesucristo y Él mismo se encargará de enviarte ángeles que te ayuden y Él mismo estará contigo sobrellevando esa cruz, esa carga, esa tribulación pesada que te está tocando pasar en estas circunstancias, querido hermano o hermana que nos estás mirando. Hola queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este nuestro tercer podcast. Es un gusto compartir con ustedes en estos segmentos. Nos preparamos con mucho cariño, esperando que cada una de las palabras que preparamos llegue a sus corazones y sobre todo les sirva para fortalecer sus vidas y para seguir adelante. Así es. Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto tenerles nuevamente aquí. Y hoy hemos preparado un tema que es muy importante, que se titula ¿Cómo enfrentar los problemas y las adversidades? Lo hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, así que comencemos. Así es amigos, como nos dijo Ale, hoy vamos a estar tratando un tema súper lindo y súper esperanzador y se llama ¿Cómo enfrentar los problemas y las adversidades? En los dos podcasts anteriores de esta nueva temporada hablamos acerca de trastornos emocionales, específicamente Ale, hablamos acerca de la ansiedad. Pero hoy hemos traído este tema a colación, ya que muchas veces los problemas únicamente no son emocionales en la vida. Los problemas se presentan de diferentes tipos, con diferentes contenidos, con diferentes problemáticas, diríamos así. Entonces vamos a darles más o menos unos pequeños tips y sobre todo unos pequeños conceptos de la Biblia de cómo enfrentar los problemas que se nos presentan en la vida. Exacto. Vamos a partir primero de una cita bíblica, a lo que Jesús nos dijo, que en el mundo tendréis aflicciones, pero agregó estas palabras que nos dice, no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Esto nos quiere decir que nos tenemos que relajar, ya que a pesar de que tengamos problemas, tenemos que estar confiados en Dios, ya que Él venció al mundo, Él ya venció nuestros problemas. Así es. Y que Dios no nos creó para que nos revolquemos en el sufrimiento. No, Él más bien nos creó para que tengamos una vida plena, dichosa y feliz y según sus mandamientos. Entonces Jesús aquí nos está dando una palabra muy esperanzadora, ya que nos dice que vamos a tener aflicciones, no que por seguirle a Él y seguirle a Dios vamos a tener una vida llena de paz, sino nos dice que a pesar de las aflicciones no temamos porque Él ya ha vencido al mundo. Exacto, y el mundo se refiere, ¿verdad?, a todos esos problemitas que a veces se nos presentan en la vida. Mientras estemos en este mundo humano, mientras estemos con vida, todos, absolutamente todos, tarde o temprano, vamos a pasar por algún tipo de tribulación, por algún tipo de problema o por algún tipo de adversidad. Es decir, vamos a caer en una crisis. Ninguna persona ha sido tan afortunada en este mundo como para no haber, por ejemplo, perdido a un ser querido o para haberse enfermado o para, por ejemplo, también haber tenido un accidente. Nadie se ha librado de esto. En algún momento de la vida nos llegan estos momentos. Ni los grandes, ni los pequeños, ni los pobres, ni los ricos se pueden salvar de estas circunstancias, ¿verdad? Porque es parte normal de la vida. Así como, por ejemplo, en la naturaleza anochece y amanece y es parte de un proceso vital, diríamos así, igual es nuestra vida. Muchas veces estamos alegres, contentos, de pie, felices, dichosos, y muchas veces estamos caídos en una crisis, ¿verdad? Estamos en una aflicción, estamos en un momento malo, de enfermedad, de tristeza, de preocupación y todo lo demás. Ni la ciencia, ni la inteligencia, ni las riquezas, nada de esto podrán evitar que en algún momento caigamos en una crisis. Por ejemplo, cuando una crisis llega a nuestra vida, quedan a un lado todas las agendas, quedan a un lado todas las planificaciones, todas las organizaciones que teníamos. No importa si es Navidad, no importa si es nuestro cumpleaños, incluso no importa si es el día de nuestro mismísimo matrimonio. Cuando estamos atravesando una adversidad dura, una situación difícil, todo queda a un lado porque nuestra vida se reduce únicamente a estar pendientes de esa situación y a estar viviéndola y tal vez sufriendo, ¿no es cierto? Entonces partamos de este hecho, que nada ni nadie está libre del sufrimiento, de la aflicción y de las preocupaciones que se nos van a presentar en el mundo a lo largo de nuestras vidas.
Exacto. Por ejemplo, en la Biblia tenemos un pasaje en el que Dios le pide personalmente a Abraham que sacrifique a su hijo, que es Isaac. Abraham, en, este, en esto que Dios le pidió, pensó que Dios estaba en contra de él. O sea, llegó a pensar que Dios se había convertido en su enemigo, se podría decir así. Porque hay que tomar en cuenta que Abraham era anciano cuando tuvo a Isaac. Es decir, Exacto. cuando Dios le pidió a Abraham que mate a su hijo Isaac, Isaac no tendría más de unos 12 o 13 años. Y como Abraham le tuvo ya de anciano, era como la luz de sus ojos, era como su deseo hecho realidad. Entonces, que Dios le pida esto a Abraham, para él era como algo irreal, digámoslo así. O sea, de tan doloroso que era esta petición hecha por Dios a Abraham, parecía algo realmente irreal, o sea, de tanto dolor, de tan duro que le pegó esa petición de Dios a Abraham, Exacto. ¿no es cierto? Entonces, Abraham esperaba que pase algo, o sea, que pase algo extraordinario, que evite que mate a su hijo. Pero no sucedía nada, sino fue hasta el momento que Abraham tenía el cuchillo en la mano, que el ángel del Señor vino y le dijo que no le mate a su hijo, solo como que Dios quería probar la fe de Abraham. Y este fue uno de los sucesos más importantes para que ahora todos conozcamos a Abraham como el padre de la fe. Y es el héroe más grande del mundo. Y Dios le dio hermosas promesas para él y su descendencia. Puede ser que Abraham pensó que Dios se olvidó de él, pero no, fue todo lo contrario. Porque, como ya dije, Abraham, además de las promesas que le hizo a él y a su hijo, lo hizo también para para su descendencia, para sus generaciones. Así es. Es verdad, y todo lo que ha dicho Ale es muy lindo, ¿no? Y por ejemplo, en este tema de Abraham, vemos que Abraham le pide, como decía Ale, que Dios le pidió esto directamente a Abraham, y Abraham no contó con nadie, ¿verdad? O sea, nadie sabía de esta petición que Dios le había hecho. Supuestamente iban a matarles a un cabrito y todo esto, pero Abraham a solas sufría la petición que Dios le había hecho, y a solas le llevó a su hijo y todo esto. Y eso es lo que muchas veces es lo que más duele, ¿verdad? Que cuando estamos pasando por tribulaciones, cuando estamos pasando por adversidades, por problemas, lo que más duele es que estamos solos o que nos quedamos solos. Porque muchas veces las amistades, o incluso en algunos casos, no en todos porque no podríamos generalizar, incluso los familiares se alejan cuando una persona está en problemas. Y, por ejemplo, ¿cómo no podría citar a nuestro amado Señor Jesucristo, que cuando lloraba sangre? O sea, imagínense que una persona sienta tanto dolor, tanta desesperación, que llegue al punto de llorar sangre. Él lloró sangre en Getsemaní antes de ser crucificado, y sus discípulos estaban plácidamente dormidos. Y así es la vida, amigos, así es la vida. Es decir, en los momentos más dolorosos, en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, por lo general, las personas vamos a pasar estas circunstancias solos. Y yo creo que también hay que recalcar que no era que los discípulos no querían a Jesús o que los discípulos estaban alejados de Jesús. Por algo Jesús los eligió. Ellos amaban a Jesús. Pero aquí también puede mostrarse la humanidad de los discípulos como nosotros. Que a pesar de que estaba con Jesús, ellos no eran recíprocos a lo que Jesús estaba sintiendo. Exacto. Pero no era porque ellos querían que sea así, sino de una manera inconsciente, como muchas veces las personas lo hacen. Se alejaron de Jesús en el momento más difícil que él estaba atravesando. Exacto, sí, es verdad también. Es un punto de vista que podemos atribuir a sus discípulos, ¿verdad? Que muchas veces nuestra condición humana no nos permite percibir el dolor que está atravesando la otra persona, y tal vez eso también hace que no seamos tan empáticos, ¿verdad? Y que no estemos juntos, junto a la persona en el momento que más lo necesita. Otro ejemplo también era, por ejemplo, cuando Jesús estaba siendo crucificado en el Gólgota, permaneció completamente solo. Todos los que prometieron acompañarle, los que prometieron seguirle, todos, por el miedo que sentían, por el pánico que sentían al ver que digamos así, que su líder
le estaban matando por todos estos miedos, por todas estas circunstancias, huyeron. Por todas esas debilidades humanas, como tú bien dices, Ale, huyeron y dejaron solo a Jesús. Muchas veces es así también en nuestras vidas. A veces las personas huyen y a veces decimos, pero ¿por qué me deja en este momento cuando más le necesito? Y a veces, como Ale también dice, puede ser que no sea ni siquiera por falta de cariño, sino tal vez por miedo a enfrentarse, por miedo a enfrentarse a lo desconocido, por miedo a enfrentarse al problema y todo lo demás. Claro que no es justificable, ¿verdad? Porque cuando estamos en las situaciones más difíciles es cuando más necesitamos contar con nuestros seres cercanos. Es cuando más necesitamos sentirnos acompañados, sentirnos queridos, comprendidos y aceptados. Y así no digan o hagan nada, únicamente la presencia de la persona ya nos fortalece y nos permite sentirnos acompañados en medio de la tormenta. Entonces, como decimos, pues no, las tormentas de la vida por lo general nunca son compartidas, sea la razón por la que sea. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, muchas veces los amigos van a la casa de la persona de quien ha muerto su familiar, le dan el pésame y todo, pero ya al momento que salen de la casa, entre ellos empiezan a conversar, a contarse chistes y la vida sigue para esas personas, porque en ellos no está el dolor, en ellos no está el sufrimiento. Y así somos todos los seres humanos. Más nos preocupamos a veces por una gripe nuestra que porque tal vez en otros países estén muriendo personas y sean parte únicamente de un número que digamos, o sea, de una cantidad de personas X, en tal país han muerto 200, 300 personas, a veces ni siquiera nos afecta, ni pensamos, ni nada de esas cosas, pero a veces que nos dé una gripe o algo, eso nos afecta muchísimo. Así somos los seres humanos, muchas veces somos demasiado egocéntricos, ¿verdad? Y eso también nos lleva a veces no acompañar a nuestros seres queridos en esos momentos difíciles que pueden estar atravesando. Muchos de nosotros ante las tribulaciones, ante las adversidades, ante las crisis, ante las enfermedades, decimos, Dios se ha olvidado de mí. Y muchas veces decimos, pero si esta era la época en la que yo más le estoy siguiendo al Señor, en la época que más estoy tratando de servirle, de ser semejante a Él, de ser una mejor persona, es decir, le reclamamos a nuestro Señor, ¿verdad? Sí, yo también pienso que a veces, a pesar de que nosotros estemos siguiéndole a Dios y todo, y tenemos una adversidad, pensamos que estamos haciendo mal, o por qué no llegan bendiciones a nuestra vida, o qué está pasando en nuestra vida. Pero no, porque Él nos dice, como ya leímos, Jesús nos dice que vamos a tener aflicciones. También en otro pasaje nos dice que cuando pase una tormenta y estemos sobre la roca y en la arena, pero no nos dice que cuando estemos en la roca no vamos a tener tormenta, vamos a tener, pero como ya está una roca firme, vamos a pasar la tormenta. Pero entonces en la Biblia nos dice, nunca nos dice que vamos a no tener tormentas, no vamos a tener aflicciones, nos dice que vamos a pasar por el fuego y no nos quemaremos, pero vamos a pasar. No es que no vamos a pasar o que va a pasar algo para nosotros no pisar por ahí, no, vamos a pasar, pero lo vamos a superar. Exacto. Es la diferencia. Entonces, lo que nos dice la Biblia es que vamos a tener paz en medio de la tormenta. Es decir, que a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, vamos a tener paz con Dios. Vamos a saber que Él está ahí para nosotros. Yo creo que eso es lo más importante, de tener una fuerte relación con Dios cuando vamos a pasar por una adversidad. Tenemos que tener una relación con Dios no para no tener adversidades, sino para poderlas pasar. Y para poderlas pasar y tener victoria, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús. Y eso yo decía, Ale, que muchas veces nosotros le reclamamos al Señor y le decimos, Señor, ¿cómo vos permitiste que me hieran, que me roben, que me lastimen o que me enferme o que tantas cosas que nos puede pasar en la vida, ¿verdad? Pero en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra frustración, también podríamos decir, en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestra adversidad, nosotros doblamos rodillas ante nuestro Padre y le decimos, Señor, acláranos, muéstranos, permítenos comprender por qué
Y más que nada, ¿para qué estamos atravesando esta circunstancia? Entonces, sí, solo entonces vamos a darnos cuenta de que muchas veces es necesario que pasemos por el horno de la tribulación para ser mejores personas, para ser personas más maduras, personas más centradas y para ser personas más sabias. Entonces, muchas veces el dolor nos va a hacer mejores personas, justamente como dice, pasar por el horno de la tribulación nos hará más fuertes y mejores seres humanos. Exacto, y solamente, pero cuando acudimos al Señor con humildad y en oración, y cuando le pedimos luz y discernimiento, nos damos cuenta que lo que estamos pasando es por algo, que Dios no se olvidó de nosotros y que Dios es un Padre amoroso que jamás se congratula por nuestro sufrimiento, sino nos hace pasar por esto porque es necesario para nuestra vida, para nosotros crecer y evolucionar como seres humanos. Exacto. Y es entonces también cuando nosotros recordamos, a veces yo, por ejemplo, como mamá, que muchas veces sin querer nosotros también hemos afligido a nuestros hijos. Por ejemplo, mi hija es un pequeño, es una pequeña confesión. Tenía o no le gustan los jarabes. Cuando era pequeñita tomaba los jarabes y era una cosa terrible de darle porque ya sentía que se moría. O sea, mi otra hija, por ejemplo, no tiene ese problema, ella toma sus jarabes y no. En cambio, Ale era un problema enorme, enorme, porque decía que los jarabes, dice, saben a veneno. Pero yo como mamá tenía que hacer como sea, de la manera que sea, tenía que darle el jarabe, porque sabía que eso, por ejemplo, le iba a curar por ejemplo, una gripe o una tos, un problema alérgico y todo esto. Entonces, lo hacía y ella seguramente debe haber dicho, o sea, porque mi mami es mala y me da esto que sabe que no me gusta. Entonces, muchas veces también nosotros afligimos a nuestros hijos o también, por ejemplo, cuando les hacemos vacunar. Por ejemplo, ahora en esto que pasó justamente del COVID, mi hija, la pequeña, me decía, mami, porfa, no me hagas vacunar, tengo miedo a las agujas. Pero a pesar del miedo, a pesar de los ruegos y todo, yo sabía como madre, como la adulta de la casa, que ella debía vacunarse para prevenir una enfermedad o algo, un problema mayor. Entonces le dije, no, te tienes que vacunar y así fue, efectivamente se vacunó. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, como padres, sabemos que no vamos a poder estar con nuestros hijos en todo momento. Por ejemplo, en el colegio muchas veces se van, hay compañeros groseros que les dicen cosas groseras, que uno solo de, cuando un hijo viene y le cuenta a uno y uno solo de escuchar, uno le duele el corazón. Pero hay cosas que uno ya no puede evitar, que ellos están solos al mundo y más bien nosotros como padres lo que tenemos que hacer es darles herramientas para que aprendan a defenderse en el mundo en el que se están desarrollando. Exacto, y también así, de esta manera, comprendemos que nuestros padres humanos no pueden evitarnos las batallas, no pueden evitarnos el sufrimiento, sino gracias a ellos vamos a tener las armas para poder enfrentarnos a la batalla de la vida, ¿no? Entonces, si es así, comprendemos que el Señor permite de vez en cuando algo doloroso y es cuando nos convencemos completamente de las palabras de Él. Y quiero, antes de decirlo, quiero recalcar algo, lo que tú dijiste, por ejemplo, de las vacunas, como estábamos dando algunos ejemplos. Entonces, en un versículo nos dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, más yo, refiriéndose a Dios, ¿no? Así es. Entonces, si un padre humano hace esto, aunque su hijo no entienda del todo por qué lo está haciendo o porque sabe su hijo se reniegue, pero si un padre humano sabe que eso es lo mejor para su hijo, Dios es igual o hasta más. Hasta más por su sabiduría, porque Él es un padre realmente sabio, ¿verdad? Exacto. Y vamos a leer este versículo que nos dice, aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará, ni se vendrá abajo mi pacto de paz. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a pesar de que pasemos por sufrimiento, a pesar de que pasemos por tormentas, Dios, su propósito es inmutable, no cambia, es el mismo para nosotros. Su pacto de paz con nosotros es el mismo. No es que porque ahora estamos pasando por una adversidad, nuestro propósito cambió
o la promesa o las promesas que el Señor nos dio ya no están vigentes. No es así. Exacto. Entonces tenemos que saber que lo que Dios tiene para nuestras vidas se va a dar pase lo que pase. Y las adversidades es algo necesario para nosotros para poder llegar al propósito que nos tiene Dios. Así es. Y bueno, ahora vamos a hablar de maneras de cómo enfrentar una crisis, ¿verdad? Porque también a veces pensamos que existe una sola forma de enfrentar las crisis, pero nosotros nos hemos puesto a revisar porque todo este contenido, amigos que ustedes están escuchando hoy, se encuentra dentro de un libro llamado Cómo enfrentar los problemas y las adversidades. Ustedes pueden adquirirlo en la librería de la Fundación Jesús de la Misericordia. Caso contrario, si desean que sea gratuito, completamente gratis, pueden enviarnos sus correos electrónicos y les enviaremos de manera digital. Obviamente que en estos pocos minutos del podcast no vamos a poder abarcar todo el contenido del libro, pero únicamente les estamos dando unas pautas de lo que trata este libro. Es un libro muy interesante que de seguro les va a ayudar a fortalecerse en momentos de debilidad, de preocupación, de angustia o de tribulación. Y bueno, como decíamos, ahorita vamos a hablar de las maneras de enfrentar una crisis. La primera manera de enfrentar una crisis, y yo creo que es por lo general la manera como actuamos, es desesperados, atormentados y llenos de remordimiento. Pensamos que nuestro destino es el fracaso y esto por lo general nos va a llevar a la depresión y también a la muerte, ya que no tendríamos ningún tipo de esperanza. Es más o menos como lo que le sucedió a Judas Iscariote, que lejos de pedir perdón a Dios por su negra acción al haber entregado a Jesucristo, él más bien por su remordimiento se suicidó colgándose de un árbol. Entonces esta es la primera manera, digamos así, de cómo muchas personas enfrentan una crisis. A veces no llegando al punto de suicidarse, pero sí de estar llenos de remordimiento, atormentados y desesperados. Otra manera de enfrentar las adversidades puede ser maldiciendo, blasfemando y renegando, como gestas del mal ladrón, haciendo lo que hace un loco. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Que maldiciendo y renegándonos, a lo único que vamos a llegar es a torturarnos más. El renegarnos en exceso puede llevar a ansiedad, puede llevar a la depresión, puede llevar a problemas de salud, a falta de sueño, a estar siempre tensos o hasta la falta de la paz. Exacto. Porque vemos el mundo de una forma horrible. Entonces, y a veces podemos decirlo y puede ser que nosotros ni pensemos eso, pero el problema es que nuestra mente no distingue entre lo que estamos diciendo por exagerar las cosas o lo que estamos diciendo en la realidad. Entonces nuestra mente lo empieza a tomar de una forma literal así y nos empezamos nosotros a sentir así. Exacto, así es. La tercera manera de cómo podemos enfrentar una crisis es con resignación. Como por ejemplo, estos casos de resignación, cuando ya no podemos huir de la situación en la que nos encontramos. Es decir, no podemos escapar. Entonces, más bien es resignarnos a lo que estamos viviendo, como por ejemplo, la actitud que tuvo el buen ladrón, por ejemplo, también Simón el Cirineo, y también cómo no olvidarnos de Job. Es decir, hacemos y tendríamos que, cuando estemos en una situación difícil, en una adversidad, hagamos todo lo humanamente posible que esté en nuestras manos para mejorar o para salir de esa situación. Busquemos las maneras, los medios para superar. Pero si ya las cosas no se solucionan, no podemos hacer absolutamente nada, entonces aceptémosla tal y como se presenta la situación. Y esto nos va a ayudar a encontrar la paz interior, que es lo más importante, ¿no? Porque en medio de las circunstancias malas que a veces, porque justamente estamos hablando ahorita de adversidades, de problemas, de dificultades, y si encima de eso perdemos la paz, entonces podemos enloquecer. Mientras que al aceptar ya las cosas como están, luego de haber hecho todo lo humanamente posible, y si no podemos cambiarlas, aceptémoslo. Exacto. ¿Cómo más podemos enfrentar nuestros problemas? Es con valentía, como lo hizo la Virgen María.
que nos dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella obviamente iba a estar muerta de miedo sobre lo que iba a pasar, de cómo la gente la iba a tratar, porque en ese tiempo que pase algo así, si pasara ahora, nadie le creyera. Claro, o sea que una mujer, digamos, una mujer soltera se queda embarazada, en esa época era una cosa terrible. Incluso Exacto. ahora, a pesar de que tú dices, sale eso, pero siempre si pasa eso, la gente tiende a señalar, a decir, mira, se ha quedado embarazada y cosas así, porque así somos los seres humanos. Exacto, y si alguien en este tiempo, en la actualidad, diría que se quedó embarazada del Espíritu Santo, nadie le creyera, empezando Sí. por nosotros mismos. Y eso que estamos en una época, digamos así, más actualizada, Moderna. más moderna. Entonces, María debe haber estado con terror a lo que iba a pasar, pero como nos dice que "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra", ella está afrontando con valentía esto y no se está dejando vencer por su temor o por su miedo a lo que pasará después. O también como Jesús en Getsemaní, que nos dice, Señor, si es posible que pase este cáliz amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que muchas veces nosotros cuando estamos pasando por una adversidad decimos, Dios, haz que ya pase, Dios, haz que ya, entonces ya después sea solo un recuerdo, pero hay que ser también como Jesús, que dice, si puedes hacer que esto pase, haz que pase, pero si no es tu voluntad, haz que siga en la tormenta, porque hay que Así hacer es. la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, porque Dios sí escucha nuestros anhelos, pero a veces nosotros no podemos querer lo mejor para nosotros mismos, aunque nosotros pensemos que es lo mejor, pero Dios sabe que es lo mejor. Entonces, en vez de decir, Dios, haz que pase de esta tribulación, Dios, haz que pase de esta adversidad, sino más bien hay que pedirle a Dios que se haga su voluntad, que por la tribulación que estemos pasando, que veamos el propósito de Él en esa adversidad, en ese paso por el fuego, digamos así. No pedirle que nos saque de ahí, necesariamente, sino decirle, Dios, yo quiero que me saques de aquí, pero Ese es mi deseo humano y eso es lo que quiero, ¿verdad? exacto, pero haz tu voluntad. Y a veces es complicado decir que se haga la voluntad de Dios porque muchas veces no es la que nosotros queremos, pero es la que nosotros necesitamos para nuestra vida. Así es, ¿verdad? Y luego de haber hablado de todos estos puntos sobre las adversidades, las tribulaciones de nuestra vida, también yo quiero hablar de un tema bíblico que muchos de nuestros amigos deben haber leído o deben recordar, y es cuando Jesús calma la tormenta. No sé si recuerdan, amigos, una vez que Jesús estaba con sus discípulos en la barca y Jesús se quedó dormido, ¿verdad? Porque Jesús estaba cansado, se quedó dormido. Entonces, a pesar de que Jesús viajaba en la barca con sus discípulos, empieza una tormenta terrible en el mar de Galilea. A pesar de que Jesús estaba ahí presente, empieza una tormenta terrible. Y esta tormenta terrible, hablando ahora humanamente, ¿a qué se refiere? Se refiere a problema, a tribulación, a adversidad. Los discípulos tal vez pensaban que al lado de Cristo ya nunca más en la vida tendrían ningún tipo de luchas. Dijeron, estamos con el Señor, de aquí nosotros nos olvidamos, para nosotros no hay problemas, para nosotros no hay tribulaciones, no hay dificultades, enfermedades, crisis, problemas, en ningún aspecto. Ya que ellos pensaron que se acababa porque estaban con el mismísimo Hijo de Dios, con el Señor Dios que se hizo hombre y vino a esta tierra. Pero no es así. Aunque estemos junto al Señor, siempre van a llegar dificultades y duras pruebas. Pero no debemos perder la esperanza, pues Jesús puede dar una orden y todo puede quedar tranquilo y en paz, como sucedió en el mar de Galilea. Por otra parte, amigos, viéndose en el peligro, los discípulos se atemorizaron y luego, indignados, molestos, como muchas de las veces también nosotros, le reclamaron, le amonestaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que estemos hundiéndonos?
Y es lo que a veces nosotros decimos, ¿verdad? Decimos, Señor, no te importa, o sea, estoy así, estoy con depresión, estoy con problemas económicos en mi matrimonio, parece que ni me escuchas, parece que ni siquiera te importo, me estoy hundiendo. Despiértate, Señor, haz algo en mi vida. Eso es lo que también nosotros muchas veces nos pasa, como les pasó en esa oportunidad a los discípulos. Pero aunque nosotros no lo veamos o no lo sintamos, en medio de las tormentas, de las dificultades, de los problemas, de los desengaños, el Señor Jesucristo está a nuestro lado ayudándonos a sobrellevar nuestras cargas y nuestras angustias. Y esto sí, yo puedo decirlo como una vivencia personal. Muchas veces cuando uno está en problemas, en dificultades y no encuentra una solución, Dios está presente y tal vez, como hay una canción que dice, aunque mis ojos no te pueden ver, pero te puedo sentir. Y a veces lo podemos sentir a través de palabras de hermanos o a través también, por ejemplo, a veces encontramos una lectura preciosa que nos levanta el ánimo. Es decir, son esas ayudas que el Señor nos envía, como unos amigos anteriormente decían, como unos salvavidas, que el Señor nos ayuda para que nosotros nos agarremos y sigamos y nos ayuda a sobrellevar nuestra carga, nuestra cruz. Dios nos promete que estará junto a nosotros en todo momento, en los quebrantos de la vida, cuando somos débiles, cuando somos frágiles, cuando muchas veces incluso somos incrédulos. El Señor no nos deja, a pesar de que le duele nuestra incredulidad, pero el Señor no nos deja ni nos desampara. Por lo tanto, hermano, hermana que nos estás escuchando en esta ocasión, no tengas miedo ni te acobardes. No pierdas la esperanza, sé valiente y sigue adelante en medio de los vientos y de las tempestades que te presente la vida. El Señor calló los vientos del mar de Galilea y así calmará los vientos que en este momento se estén presentando en tu vida. Mira más allá del problema, del pesar, de la dificultad y di, Señor, a pesar de lo que veo, sigo creyendo en ti. O como dijo Job, aunque me mates, Señor, solo en ti confiaré. Fe es valor y esperanza. No hagas como los discípulos, que cuando se vieron afectados por la tormenta comenzaron a luchar por su propia cuenta, por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Y ya cuando se vieron completamente perdidos, digamos así, que ya no podían hacer absolutamente nada, ahí acudieron al Señor a pedirle ayuda. Al contrario, amigo, si estás atravesando por una circunstancia difícil, primero aférrate a nuestro Señor Jesucristo y Él mismo se encargará de enviarte ángeles que te ayuden y Él mismo estará contigo sobrellevando esa cruz, esa carga, esa tribulación pesada que te está tocando pasar en estas circunstancias, querido hermano o hermana que nos estás mirando. Eso es lo que les queríamos dar a conocer y como les digo, amigos, si desean que les enviemos estos contenidos, únicamente escríbanos, déjenos sus correos y les enviamos de manera completamente gratuita. Y les queremos dejar con esta frase ya para despedirnos. El que clama a Jesús nunca clama en vano. Aunque le duele nuestra incredulidad, siempre escucha nuestro clamor y nos ayuda. Queridos amigos y hermanos que nos han acompañado durante este episodio, les agradecemos por habernos estado escuchando, por haber escuchado esta palabra que el Señor ha traído para cada uno de ustedes y para fortalecerlos en la fe en medio de las tormentas y las dificultades. Me despido enviándoles un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Así es, amigos, esperamos que les sea muy útil esto para su vida diaria. Recuerden que estamos en redes sociales, estamos en YouTube como Viva Jesús y estamos en Instagram como Viva Jesús_01. Ahí subimos contenido, así para que estén pendientes de todo, sigan nuestras cuentas. Chao.